Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura de literatura, sesión 22, correspondiente al cuarto bimestre. Hoy vamos a hablar de una generación nueva, una generación denominada 98, en donde un grupo de poetas, escritores jóvenes, nacidos alrededor de esa época en que España vivía en un problema agobiante al perder muchos conflictos. Estaba mal económicamente, políticamente, militarmente. Entonces, el pueblo en general estaban desorientados, ¿no? Y muchos de ellos resentidos. Tal es así, este grupo de jóvenes van a dar aliento a través de sus obras, ¿no? Y van a plantear algunas soluciones para sacar adelante al pueblo español. Generación del 98. Siglo XIX termina con una grave crisis del final del imperio colonial español. En 1895 se produce el levantamiento de Cuba, en 1896 el de Filipinas. Últimas colonias, España, aunque reacciona ante las revueltas, sufre una derrota total. En 1898 se ve obligada a firmar el Tratado de París, por el que Cuba consigue la independencia, mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos. Es decir, las últimas colonias ya pierde España, ¿no? Este acontecimiento provocó en España una ola de indignación y protesta que se manifestó en literatura a través de los escritores de la generación del 98. Una generación literaria en un grupo es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos. Este nombre fue dado por Azorín en 1913 a un grupo de escritores que asumieron la decadencia ante el desastre colonial y comprometieron más con la realidad, pretendiendo buscar soluciones para transformar España. Esto sucede a raíz de pérdida de todas sus colonias, ¿no?, por parte de España. Es decir, los países, por ejemplo, en Latinoamérica ya habían conseguido su independencia. Características literarias. Tras la pérdida de las colonias de América en 1898, año del que recibe el nombre esta generación, sus miembros reaccionan de manera similar. Se rebelan y protestan ante el atraso de nuestro país. Esto hace que propongan soluciones para la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía del país. También proponen la integración de España en Europa. Exaltan nuestros valores nacionales y patrióticos, a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio de España. Su afán reformador hace que adopten un determinado estilo literario para exponer sus ideas. Lenguaje sencillo, expresivo, que rompe con la retórica recargada de la época. Vocabulario apropiado con el fin de reflejar de la forma más justa posible lo que se quiere expresar. De ahí que abundan palabras cultas, extranjeras y populares. En conclusión, ¿no?, en resumen, estos escritores jóvenes buscan de algún modo animar y dar algunas alternativas de solución para sacar adelante a España. Ante el estado de apatía e indiferencias en el que ha caído el país, se preocupan por encontrar la verdadera esencia o alma de España y el sentido de la vida. Para esto utilizan, ¿no?, literatura y la historia, el paisaje. En literatura, cada época literaria ha tenido sus modelos. Los autores de la generación del 98 sienten especial debilidad
por Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Cervantes, Quevedo, admiran a Larra y a los ilustrados porque ya habían sufrido y analizado estos problemas. En esta es donde buscan en historia, ¿no? Escritores, la esencia de España, los valores de la patria y la raíz de los problemas presentes. El paisaje, ven en el austero paisaje castellano, el reflejo del alma y la esencia que buscan recorrer o recorren la meseta de Castilla, describiendo minuciosamente la pobreza de sus pueblos, la sencillez de sus gentes y lo extremado de su clima. Esperan captar a través de este paisaje el alma de España. Entonces, jóvenes toman o utilizan para esto, ¿no?, la literatura, la historia y el paisaje. Representantes. Los máximos exponentes son miembros de este grupo, ¿no? Son los siguientes: José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín; Miguel de Unamuno; Pío Borja; Antonio Machado y Ramón María del Valle Inclán. Son los máximos exponentes. Jóvenes, nos gustaría estudiar todos, pero por circunstancias del tiempo, solamente vamos a hablar sobre Miguel de Unamuno, máximo exponente de la generación del 98. ¿No? El bilbaíno Miguel de Unamuno es una de las personalidades más destacadas de la literatura española. Del siglo XX, nació en Bilbao en 1864 y vivió la guerra carlista. En Madrid cursa la carrera de Filosofía y Letras y después de varios fracasos ganó en 1891 la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, donde vivió casi toda su vida. En 1991 sería elegido rector de esa universidad. Tuvo una amplísima cultura antigua y moderna, filosófica, literaria y filosófica. Fue un gran crítico de los distintos regímenes políticos en los que vivió, y como consecuencia de su oposición a la dictadura del general Pinto de Rivera, fue desterrado en 1824, 1924 y 1930. Se marchó primero a Fuerteventura y luego a Francia. Tras la caída del general, vuelve triunfante a España y fue diputado durante la República. Ante las fuerzas de Franco, su actitud inicial fue cambiante. Sin embargo, su postura definitiva ante las fuerzas de Franco con la famosa frase «venceréis, pero no convenceréis», le valió ser destituido y confinado en su domicilio, donde murió el último día de 1936. Unamuno fue siempre un hombre inquieto y rebelde, paradójico y contradictorio, ferozmente, ¿no?, individualista, siempre rindiendo culto a su propia personalidad, luchador contra todo, en guerra consigo mismo, en continua tensión, no encontró nunca la paz, acusado de dudas religiosas, existenciales. Su vida estaba precedida por una intensa actividad intelectual de incesante lucha consigo mismo. En cuanto a su producción literaria, tenemos novela, poesía, ¿no? Niebla desarrolla la vida alborotosa de Augusto Pérez por existir por ese, ¿no?, ser algo, y su lucha contra su autor. La tía Tula plantea el hombre de maternidad reflejada en Gertrudis, llamada Tula, y el amor por sus sobrinos. Bueno, en poesía se aparta de fórmulas y escuelas. A través de sus versos hallamos su actitud religiosa ante la vida, su filosofía de la angustia, su emoción española, universal y humana. También escribió el teatro, la esfinge, el ser humano, hermano Juan, ensayos en, ¿no?, en torno al carácter, ¿no?,
casticismo, la vida de Don Quijote y Sancho, el sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo y su posición espiritual. Vale recalcar que el sentimiento trágico es más profunda de sus obras, en la que expone su pensamiento sobre el problema central entre razón y fe. Jóvenes, eh, Miguel de Unamuno ha escrito una obra que merece conocer de algún modo, merece una crítica, merece analizar, ¿no? Niebla. Niebla es una obra que habla de Augusto Pérez, un joven de muy buena posición, sale de su casa con el paraguas bajo el brazo, pues amenaza con llover. Augusto vivía en una casa muy grande de la calle Alameda, ¿no? En compañía de sus dos fieles sirvientes. Su madre habría muerto de 2 años atrás y él era el único heredero de una considerable fortuna. Augusto se pasaba la vida entre el casino en compañía de su amigo Víctor, sus paseos por la Alameda, su casa. Augusto había gozado de una buena educación, amaba la lectura, disfrutaba de sostener intensos monólogos con él mismo. Una tarde, mientras se dirigía al casino, se cruzó con una joven de lindas facciones y, sobre todo, de unos ojos oscuros, tan profundos como el abismo. La presencia de la joven llamó la atención de Augusto, que al verla salir de un edificio decidió preguntar por su nombre. Tocó a la puerta de la portera y esta, Margarita, ¿no? Margarita le habló de la maestra de piano. Se llamaba Eugenia, huérfana, vivía con sus tíos y tenía muchos pretendientes. Augusto se marchó turbado y dispuesto a ponerse en contacto con la joven. Ya en el casino le contó a Víctor que se había enamorado a primera vista. De regreso a su casa, se dispuso a pensar en Eugenia y a escribirle una carta. Reconocía que la había visto muy poco y casi ni la recordaba. Pero el efecto que le había causado era más profundo que eso. Había descubierto a las mujeres y con ello el amor. Cuando Augusto lleva la carta a la portera, ésta le dice que la señorita Eugenia tiene novio. Augusto Pérez está dispuesto a luchar por su nuevo, ¿no? Y hasta entonces único amor después de varios días. Bajo cualquier pretexto se mete en la casa de Eugenia y conoce a sus tíos. Hermelinda, la tía, mujer interesada en el dinero, al saber la procedencia del joven decide apoyarlo en su conquista. La tía le informa a Augusto que Eugenia sufre mucho porque debe pagar la hipoteca de su casa. Así pasan los días, Augusto pensando y pensando hasta que encuentra la forma de acercarse a su amor. Pagar la hipoteca después de un tiempo de frecuentar a los tíos de Eugenia, una tarde les informa que la deuda está saldada. Ludovina, la criada de Augusto, le informa que la maestra de piano pregunta por él. Eugenia rechaza su ayuda y le reclama sus intenciones de comprar su amor. Además, ella asegura estar enamorada y próxima a casarse. Mauricio, el sobrino de la portera, es el galán de Eugenia, un hombre sin oficio ni beneficio, sin mayor iniciativa, pero del cual la señorita está enamorada. Siempre que se encuentran, Eugenia le reclama sus pocas intenciones de trabajar y ahora lo amenaza con casarse con Augusto Pérez, si no lo deja otra alternativa. Mauricio le sugiere que acepte la propuesta. Eugenia se indigna y decide dejarlo. El tiempo pasa, Eugenia ha despertado en Augusto los deseos de enamorarse. Además, es el consejo que le da sus amigos. Después de consultar varias opiniones, Augusto decide buscar el amor en otras mujeres. A la ruptura con Mauricio, Eugenia decide reconciliarse con Augusto. La joven aparece en casa de Augusto, le agradece el pago de la hipoteca y le ofrece su amistad.
El joven Pérez decide probar las intenciones de Eugenia, pero cae en la trampa. Se van a casar. Pero pocos días antes de la boda, Eugenia le escribe para decirle que se va con Mauricio, quien ha encontrado un empleo que el mismo Pérez le consiguió. Después de darle 1000 vueltas al asunto, Pérez decide suicidarse, pero antes quiere consultar otra opinión. Va a Salamanca, donde vive Miguel Unamuno, y le pregunta. Este se niega rotundamente y le confiesa que que Augusto es un ente de ficción que además no puede decidir sobre su destino. Unamuno decide matar a Augusto Pérez antes que él mismo lo haga. Esa noche Augusto regresa a casa y les avisa a sus sirvientes que va a morir. Ludvina y Domingo creen que se ha vuelto loco, pero cuando Augusto se va a dormir ya no despierta. Ese es el resumen de la obra, ¿no? De la obra de Miguel de Unamuno llamada Niebla. ¿Sí, jóvenes? Vamos a hacer un comentario en horas de la tarde, por favor. Les recomiendo, revisen todo lo que he preparado para ustedes. Tienen que leer las diapositivas que yo les mando. Muchas veces ustedes no lo hacen, entonces, y si lo repetimos todo, nos gana el tiempo y no desarrollamos todas las actividades que hay en el texto que tienen ustedes. Entonces, jóvenes, en la tarde vamos a clarificar algunas dudas y luego comentaremos sobre el contenido de esta obra Niebla de Miguel de Unamuno. Muchas gracias.